Voy a invitarles y incomodarles un poquito. Querrán estar de pie una vez más. Vamos a ponernos de pie. Quiero invitar al pastor Jonathan Gallegos, si puede venir a este lugar. Sé que el mensaje que Dios ha puesto en su corazón será de bendición para nosotros. Y voy a decir algo que el pastor siempre dice cuando viene un invitado. Nosotros no hemos platicado con el pastor Jonathan. Él no conoce su vida, pero Dios sí. Y el Dios que conoce su vida usa al pastor. Así que prepárese para escuchar el mensaje que Dios tiene para su vida en esta tarde. Pastor, que Dios te use. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es un placer, una bendición para mí el poder estar en este lugar. Siempre es un deleite estar en donde sabe uno que la presencia de Dios está presente. Y es algo indudable que Dios está en este lugar. Alguien puede sentir la presencia de Dios aquí en casa, el poder adorar a Dios con hermanos, con sensibilidad por su presencia, el poder adorar a nuestro Dios. Aún a pesar de los momentos que podamos nosotros experimentar en la vida inevitables, es un deleite y un confort para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y de verdad que, hermanos, gracias por la oportunidad. Pastores, gracias, hermanos, gracias por la oportunidad y la bendición que me conceden. No es fácil, y yo entiendo eso, que no es fácil a veces confiar el púlpito. Es una responsabilidad bien grande, y de verdad agradezco inmensamente el que se confíe en mi persona para poder hablar la palabra de Dios. Permítame darle un poquito de introducción de mi persona. Ya lo dijo ahorita el hermano que me introdujo. Mi nombre es Jonathan Gallegos. Yo soy de Ciudad Juárez. Pero ya hace algunos 6 años que el Señor nos mudó a mi familia y a mí a Loveland, Colorado, para estar copastoreando a la par con mis suegros Isaías y Tania Rodríguez allá en la ciudad de Loveland, Colorado. Pertenecemos a las Asambleas de Dios también. Y pues es bien curioso porque el Señor nos mueve a Loveland y como que no me deja desligarme completamente de acá, cosa que le doy muchas gracias, porque todo está bien bonito allá, pero la comida acá es única, ¿verdad? Entonces acá Ciudad Juárez y Chihuahua, pues somos número 1 en el mundo, hermanos. Entonces doy gracias a Dios porque a pesar de que nos mueve para allá, todavía tengo el privilegio de poder estar acá en mi tierra. Nací aquí en Chihuahua, pero me crié en Ciudad Juárez. Y dicen que los de Chihuahua somos los más guapos, ¿verdad? Entonces, dígame, dígame, porque si no, hay que orar por una buena autoestima. Yo quisiera ser obediente y sensible a Dios con el mensaje que quisiera compartir en esta hora. Si usted tiene su Biblia allí, le voy a invitar a que la abra conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Hoy quisiera compartir bajo el tema el cumplimiento de su propósito. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósito para cada uno de nosotros? Dios tiene un propósito plasmado en cada uno de nosotros, pero es importante que usted y yo cumplamos ese propósito. Lucas capítulo 2, verso 25. La Biblia leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y mire lo que dice aquí: y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Alguien aquí tiene al Espíritu Santo? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, atienda esto, que no vería la muerte, antes que viese al ungido del Señor. Ahí está el propósito. Verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, mire esta frase de Simeón: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Verso 33. Y José y su madre
y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Versículo 35: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Les parece si me ayudan a orar en esta hora? Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea hablada con la unción, con la autoridad. Que tú quites, Señor, aún del mismo ambiente, Señor, la distracción espiritual y aún la física, Señor, que pueda ser controlada por el peso de tu gloria. Tu Espíritu Santo, Señor, quien venga inspirando, Señor, poniendo autoridad sobre mis labios, Señor, para que los corazones de los que estamos en este lugar podamos recibir la semilla preciosa, poderosa, puesta sobre tierra fértil, sabiendo en fe que a su tiempo rendirá fruto. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Ocupe su lugar en lo que me quito mi chamarra, por favor. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito. Tenemos un propósito. Jesucristo en una ocasión decía que el que hace su voluntad permanece para siempre. Qué importante es que usted y yo podamos comprender nuestro propósito en esta tierra. Simeón menciona una frase que para mí es muy importante y crucial, que a lo largo de este mensaje usted lo va a escuchar por algunas ocasiones, y yo quisiera que en el Espíritu usted pudiera recibirlo con fe, sabiendo que es importante cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado a esta tierra. Simeón declara una frase muy poderosa. Él dice: despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Para la vida de Simeón, él estaba siendo llamado, incluso dentro de los pasajes que nosotros, dentro del pasaje que nosotros acabamos de leer, la Biblia dice que a él se le había sido prometido que no miraría muerte hasta que sus ojos no vieran al Mesías en sus brazos, en sus manos. El propósito era claro para Simeón. Sin embargo, no todos tenemos o tienen la dicha de poder declarar esta frase tan poderosa: despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Permítame explicarle un poquito lo que Simeón quiso decir con esta frase. Simeón quiso decir: Señor, ahora en este día he visto el cumplimiento de mi propósito para el cual yo he nacido. Tú un día dijiste y prometiste que yo no vería muerte hasta que yo no mirara en mis propias manos al Hijo de Dios. Oiga, tener al Hijo de Dios en sus manos, saber que Él era la esperanza, que ahí el rumbo y la eternidad de toda la humanidad cambiaría por completo por ese niño, por ese que después sería el carpintero y que después sería quien entregaría su vida y resucitaría para la redención de toda la humanidad. ¿Alguien se goza por ello? Entonces el propósito de Simeón era claro. Sin embargo, creo que a lo largo del camino pudieron haber cosas que pudieron hacer que entrara duda en el corazón de Simeón, para poder llegar al punto de decir: Señor, he terminado, como lo que dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera de la fe, he terminado para lo que yo he sido llamado, he cumplido el propósito para el cual yo existo y yo soy. He cumplido el propósito, puedo irme en paz de esta tierra, puedo cerrar mis ojos. Apocalipsis nos enseña y nos relata que en un momento nosotros estaremos delante de Dios y hemos de dar cuentas por lo que hicimos y también por lo que no hicimos en esta tierra. Por eso, amada iglesia, que tú has venido a este lugar, quiero decirte: sobre ti carga una esencia de Dios. Sobre ti hay un propósito latiendo, el cual yo quisiera animarte. No te puedes ir de esta tierra sin mirar con tus ojos el cumplimiento del propósito que está impregnado en tu vida. Alguien me dice amén. No te puedes ir de esta tierra. En un momento había un rey llamado Ezequías.
Lo podemos ver en Isaías capítulo 38, en donde viene el profeta Isaías y le dice a Ezequías: arregla tu casa porque hoy vas a morir. Nadie quiere escuchar esto. Incluso podemos prepararnos para muchas cosas, pero es difícil poder estar preparados para poder despedir a alguien, para poder irnos de esta tierra. Nosotros acabamos de perder a nuestros abuelos en estos últimos 3 años. Y ha sido impresionante el poder mirar sobre nuestros abuelos, esa seguridad y certeza de saber que ellos se iban de esta tierra, sabiendo que iban a mirar a su maestro, a su creador, que ellos iban a mirar a Cristo cara a cara. Por eso podemos entender que los que amamos a Cristo Jesús podemos tener una esperanza viva. El apóstol Pedro decía: tenemos esperanza viva, sabiendo de que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y él dijo: yo soy el pan de vida, y todo el que cree en mí, el que come de este pan, no morirá, sino que vivirá eternamente. Pues bien, el profeta Isaías viene con Ezequías y le dice: arregla tu casa porque hoy vas a morir. Imagina que esto venga de repente a tu vida. Claro que va a impactarte. La Biblia dice que Ezequías volvió su rostro hacia el muro, hacia la pared, y le dijo al Señor: Señor, acuérdate que yo he andado de ti de una manera recta, piadosa. Acuérdate de mí. No puedo terminar yo mi vida. Yo no sé si Ezequías para ese momento tenía asuntos que no había resuelto, pero yo creo que él por dentro podía experimentar y sentir que todavía tenía un propósito en la tierra. Lo terrible con esto es que lo que Ezequías pudo resolver en un día, por medio del profeta que vino y le dijo: arréglate porque hoy te vas de este mundo. La Biblia nos enseña y nos muestra en Segunda de Crónicas capítulo 32 verso 24 que por los próximos 15 años que se le fueron añadidos, la Biblia dice que Isaías iba por el pórtico del palacio, por los patios del palacio, y entonces Dios le habla a Isaías y le dice: regrésate y dile que se le serán añadidos 15 años más. Oiga, 15 años más, después de que vengan y te digan que hoy es tu último día de vida, ¿quién no lo aprovecharía? Tú vendrías a la casa del Señor y tú dirías: Señor, yo no debería estar aquí, pero estoy aquí por tu benevolencia, por tu gracia, por tu fidelidad. Te doy gracias, adoraré tu nombre con todo lo que soy. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Exaltaré tu nombre porque yo no debería de estar aquí, pero si estoy aquí es porque tu favor me ha alcanzado y me has dado vida. Es impresionante leer. Yo lo leo una y otra vez, pastor. Yo digo: ¿cómo puede ser posible que alguien que ha recibido el favor de la vida se olvide de su propósito y deshonre a Dios? Lo que pudo haber terminado en un día por habérsele añadido ese milagro, y no estoy diciendo que venga el error de parte de Dios, es que a veces nosotros no entendemos el favor de Dios y desperdiciamos nuestro tiempo. Por eso Moisés declaraba en sus salmos: Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Lo he dicho no porque esté como un profeta mirando sobre su cabeza números, pero lo he dicho: muchos de los que estamos en este lugar ya no deberíamos de haber estado aquí. Probablemente nuestra vida debió haber terminado en un accidente, a través de una enfermedad, a través de una circunstancia que debió haber arrebatado tu vida. Pero si estás aquí es porque todavía hay un propósito latiendo dentro de ti, el cual tienes que cumplir. Alguien dígame amén en esta hora. Tienes que cumplirlo. Sígame. Ezequías deshonra a Dios. Hace tiempo mi esposa y yo vivíamos en como a unas 2 cuadras del Seguro Nuevo de Ciudad Juárez. Tocaron a la puerta de mi casa y dijeron: pastor, ¿puede ir a orar por una jovencita que se está muriendo en el hospital? Sus intestinos se perforaron y entró bacteria dentro de su cuerpo. Y si yo le digo que fui con toda la fe, le voy a mentir, porque tenemos que ser honestos. Y yo fui con el compromiso, bajo el compromiso de saber que soy pastor y que el Señor me llamó a orar por los enfermos también. Entonces yo fui, entré, miré a la persona, oramos por la persona.
Cuando salimos, el doctor le dijo a la mujer, yo ni conocía a la mamá de esta muchachita, pero le dijo al doctor, le dijo: señora, prepárese, hay un 25% de probabilidad de que su hija salga viva de aquí. Vamos a operarla, pero no sabemos si va a sobrevivir. Es muy grave lo que ella tiene. Entonces la señora empezó a llorar, y entre la hermana que me habló, mi esposa y un servidor, la abrazábamos y le decíamos: tenga confianza en Dios. El Dios que venció a la muerte puede vencer cualquier enfermedad y cualquier situación que venga a pagar la vida del ser humano. Oramos, pero quiero confesarles, no me juzguen por favor. Quiero confesarles que de un momento a otro yo estaba actuando de una manera mecánica. Entonces viene el doctor y luego dice: señora, después de unas horas viene y dice: señora, ¿usted cree en Dios? Y le dice: pues en mi forma creo en Dios. Le dice: usted tiene que empezar a creer en Dios. Digo, porque su hija no debió haber salido bien de esa operación. Dijo: pero no solamente va a salir bien, sino que va a salir de su propio pie. Cuando abrimos vimos que los intestinos estaban mal. Por favor, no nos culpe, señora, le decía, le suplicaba el doctor, y le decía: por favor, señora, no piense que cometimos un error. La mano de Dios se metió ahí en el quirófano. Tiene que entenderlo usted. Y cuando ella estaba diciendo esto, pastor, yo me agarraba la cabeza y yo decía: Señor, ¿qué hiciste aquí? ¿Qué hiciste aquí? Es que el Señor mira las vidas y quiere que la gente entienda que tiene un propósito. El problema es que a veces cometemos el error de Ezequías. Se nos extendió el favor, se nos extendió la vida, pero no lo agradecemos, no lo podemos dimensionar, y empezamos a desviar nuestro camino hacia otro propósito que no es el de Dios. Oiga, pastor, yo dije: voy a ver a esta familia yendo a la iglesia, danzando de alegría, porque cuando recibes el milagro de la vida no te queda más que agradecer su fidelidad, adorar a Dios con todo lo que eres. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y nunca los miré. Entonces tengo un grande problema a veces con que la gente reciba el favor de Dios, cuando la gente no podemos valorar el favor de Dios, entendiendo que Él es el que da vida a los hombres. Me encanta lo que el apóstol Pablo habla en Hechos capítulo 17, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, como si Él necesitase de algo de nosotros, sabiendo que Él es el que le da la vida a todos. Él es el que nos favorece a todos. Ahora te pregunto, iglesia, ¿cómo vamos a corresponder a ese favor? Yo te lo digo así, simple y rapidito: cumpliendo su voluntad, viviendo bajo su propósito y no bajo nuestro propósito. Simeón fue un hombre que pudo decir: despide a tu siervo en paz, estoy listo para irme. Porque cada día lo dediqué hasta mirar el cumplimiento del propósito en mi vida. Entonces yo le pregunté al Señor: ¿qué hizo Simeón? ¿Qué hicieron José? ¿Qué hizo María? ¿Qué hicieron José y María para poder mirar este cumplimiento en su vida? Y yo quiero transmitírtelo como siento que el Espíritu Santo lo puso sobre mi vida. ¿Alguien está listo? Lo primero que veo aquí es que Simeón, según los escritores, historiadores y teólogos de la palabra, dicen que Simeón fue uno de los 70 traductores. Escúcheme, uno de los 70 traductores quienes tradujeron la Biblia del hebreo al griego de un rey egipcio llamado Filadelfo Ptolomeo, el cual Simeón, cuando estaba traduciendo parte de la profecía de Isaías capítulo 7, en donde dice la escritura que el Hijo de Dios, escúchame, ahí estaba el cumplimiento del propósito para Simeón, en donde el Hijo de Dios vendría de una mujer virgen. Simeón entendía la cultura judía. Simeón entendía el escándalo que esto conllevaría, el poder traducirlo literal. Entonces él intenta cambiar que vendría de una mujer virgen, e intenta cambiarlo y ponerlo como una mujer piadosa.
Pero hay una característica que tiene Simeón que a mí me encanta, que es movido en el Espíritu. Y cuando alguien es movido en el Espíritu, entienden que el Espíritu es el que inspira la palabra y no nosotros. Alguien dice amén en esta hora. Entiende que la palabra tiene poder, pero no conforme a lo que yo interpreto, sino conforme a lo que Él ya dijo. Entonces los historiadores dicen, los teólogos dicen que el Espíritu Santo viene sobre Simeón y le habla y le dice: no cambies ninguna parte de la profecía, ponlo tal cual yo lo inspiro. Háblalo tal cual yo lo inspiro. Y cuando yo estudié acerca de esto, pude entender algo maravilloso, iglesia, que la iglesia lo sabemos, pero muy pocos lo practican. Que muchos podemos entenderlo teológicamente, pero es difícil poder caminar en ello. Saber que no puedo cumplir el propósito de Dios por mi propia cuenta. Se requiere que la palabra de Dios esté presente sin que la cambies, sin que tú y yo la manipulemos, sin que tú y yo tratemos de hacer tregua con la palabra de Dios. Escuchamos a través de los profetas de hoy en día, de los predicadores, que Dios quiere usarte grandemente, pero se nos olvida que la palabra de Dios no podemos manipularla a nuestra conveniencia. La palabra de Dios dice: todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces es difícil, no solo es decretándolo y declarando. Aquel que entiende la palabra camina bajo la palabra en dirección al propósito de Dios. Nos han dicho hasta el cansancio que Dios quiere prosperarnos económicamente, pero se nos olvida que también la palabra de Dios dice que no busquemos las cosas de esta tierra, sino las de allá arriba. Alguien dígame amén en esta hora. Porque aquel que busca las cosas de la tierra, entonces su fe será perecedera, pero aquel que engancha su alma a la palabra de Dios permanecerá para siempre. No importa lo que puedas experimentar en esta tierra, tu fe no cambia. Tienes fortaleza, tienes cimiento, tienes dirección, tienes inteligencia y sabiduría espiritual. ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios en esta hora? El profeta Jeremías declaraba, el Señor inspiraba al profeta Jeremías y declaraba en su capítulo 23, verso 18: porque quien estuvo en el secreto y vio y oyó mi palabra. Precisamente atacando a los profetas que profetizaban de su propio corazón. Voy a abrir un paréntesis aquí, porque hoy en día hay una ola de tantos profetas. No vengo a criticar a nadie, pero sí vengo con un son de urgencia. Está una ola de grandes profetas, entre comillas, que vienen y le dicen a la gente lo que escuchan de Dios. Cuando el apóstol Pedro nos revela y nos dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en escudriñar, hablando de la palabra de Dios. Tristemente, no estoy diciendo que esto esté sucediendo en ustedes, porque se ve que usted está nutrido en la palabra. Pero he estado en iglesias, congregaciones, frente a jóvenes, en donde estoy seguro que la ignorancia ha venido a causar como un cáncer dentro de las iglesias, a lo que todos dicen amén, a lo que todos dicen gloria a Dios. Por eso la fe se está apagando de muchos, porque no hay quien esté en el secreto del Señor viendo y oyendo su palabra. Porque quien estuvo en el secreto y vio y oyó mi palabra, dijo Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 23 al 25: todo el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Atienda esto: vendrán los fuertes vientos. ¿Quién te dijo que los hijos de Dios no vamos a llorar? ¿Quién te dijo que los hijos de Dios no vamos a pasar por circunstancias difíciles? ¿Quién te dijo que no vamos a perder a seres queridos? Oiga, cuando mis abuelos se enfermaron, mi abuela de COVID y mi abuelo, pues parece ser que también fue de lo mismo. Todos declaramos pulmones nuevos, todos quisimos lo contrario. Pero cuando Dios destina lo contrario y no tienes la palabra de Dios, ahí es cuando entra la queja, ahí es cuando entra el pleito. Y Job decía: yo hablaba cosas demasiado maravillosas que ni siquiera yo entendía, por eso hoy pongo mi mano sobre la boca, callo y aprendo a escuchar lo que es verdaderamente sabiduría. Cuando tú tienes la palabra, Jesucristo dijo:
Todo el que oye mis palabras y las pone en práctica. ¿Alguien está entendiendo el poder de la palabra? Van a venir fuertes vientos sobre tu casa, van a venir las lluvias, van a venir los problemas, pero tu casa no va a caer. No porque tengas inteligencia, sino porque la palabra de Dios que te fortalece está en tu corazón, que te hará estar firme aún en medio de las más grandes tormentas que el hombre pueda experimentar, guiándote al propósito. Guiándote al propósito. Isaías declaraba y decía: he puesto una voz tras sus espaldas, que les enseñarán el camino por donde deben de andar. Jesucristo decía: todo el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu está hablando. Tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Les he dado mi palabra pero no la escuchan, le decía a los fariseos, porque ustedes no son de mis ovejas. Pero yo creo que en medio de una generación de iglesia, escúcheme por favor, en medio de una generación en donde la palabra se ha rezagado, donde la palabra se ha ignorado, donde se ha suplantado la palabra por los métodos psicológicos, y no tengo nada en contra porque puede haber aquí psicólogos. Se ha suplantado la palabra de Dios por los métodos, se ha suplantado la palabra de Dios por la manipulación. Pero cuando en la iglesia podamos entender que este es un fundamento poderoso, no dijo el salmista: si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de ser del justo? Y este es un fundamento de la iglesia. No te apartes de la palabra, porque esta es la voz que está tras tus espaldas diciéndote por dónde debes de andar, para que no te desvíes a tu derecha ni a tu izquierda. Iglesia, te garantizo, aunque vengan los fuertes vientos, tienes dirección. Alguien me dice amén en esta hora. Aunque vengan los fuertes vientos, tienes fortaleza. Le dijeron los discípulos a Jesús, hablando particularmente de Pedro: ¿a quién más iremos, Jesús? Si solamente en ti podemos encontrar palabras de vida eterna. Algo tienen, no son los milagros, no son las grandes maravillas, no es ni siquiera caminar sobre el mar. Solo con que abras tu boca, algo tiene que enderezarse, decía el profeta. Cuando él abre su boca, lo torcido se endereza, los desiertos reverdecen. Algo sucede en el pueblo cuando tiene su oído presto a la voz del buen pastor. Alguien dígame amén en esta hora. Pedro decía: ¿a quién más iremos? Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, alguien escuche: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, mire que sí sabe, tu palabra es la verdad. No hay otra manera, no hay otro método. No son los cantos, no son los profetas, no son los pastores. Es la palabra de Dios lo que madura y sustenta a la iglesia. Es la palabra de Dios lo que te hace andar en medio de los desiertos. Es la palabra de Dios que te sana. Es la palabra de Dios que te levanta, que te restaura, que te unge, que hace que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, verso 23: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿a alguien le gusta aquí adorar a Dios? Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y de verdad que yo siempre pensé que cuando él decía y en verdad, yo pensaba que era una diferencia entre lo falso y lo verdadero. Pero puedo comprender que cuando él dice en espíritu y en verdad, tiene que ver con lo que dijo en Juan capítulo 17: santifícalos en tu. La gente que se mueve en el espíritu y la gente que tiene la palabra es un adorador. Es alguien que adora. A mí me sorprende mirar muchas veces la ignorancia en la iglesia, la ignorancia en nuestra juventud. En una ocasión estaba predicando en Pueblo, Colorado. Y recuerdo estar predicando y yo miraba los rostros. El Espíritu Santo me decía: no te están entendiendo nada. Por la ignorancia que hay en el pueblo, pereció en medio del desierto por la ignorancia, porque la gente empieza a pedir señales cuando la palabra está ausente. La gente empieza a pedir la sabiduría cuando la palabra de Dios no es revelada en nuestros corazones. Pero Jesucristo dijo: hay un remanente que se ha de levantar en el espíritu y en la palabra.
Hay un remanente que se ha de levantar en el espíritu y en la palabra. Estás alegre, corre a la palabra. Estás triste, corre a la palabra. Estás en victoria, sumérgete en la palabra. Estás pasando por valle de sombra de muerte, ve a la palabra y adora a Dios, porque esto te sustentará. ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios? Vengas el del piano para que piensen que voy a acabar, pero todavía no. Mire, sígame unos minutitos más y voy de bajada. Veo que Simeón no cambia lo que Dios está hablando. Simeón no lo cambia. Lo segundo que veo, y se los dije a los jóvenes, de verdad que no traigo un mensaje así como que muy moderno. Es algo que si tú lo entiendes, vas a vivir el propósito de Dios en tu vida. Lo segundo que veo es una característica impresionante que lo podemos ver hasta Hechos 2. Simeón es movido en el espíritu. Y yo soy pentecostés, así que me van a tener que aguantar un poquito mis gritos. Y cuando hablo del Espíritu Santo, a mí me apasiona tanto, porque entiendo que el mismo que inspira la palabra es el mismo que se revela para guiarte a que la comprendas, a que camines en ella y que la vivas, porque Él entiende que el propósito de Él es mucho más grande. Dijo el profeta: mis pensamientos son mucho más grandes que los tuyos. Y si nosotros, lo decía a los jóvenes el día del viernes, solamente leemos la Biblia como leer un libro más, entonces tienes religión. Qué importante es aprender a ser movidos y dejarnos mover en el Espíritu. Oiga, amada iglesia, el Espíritu es el que le da el sentido a nuestras reuniones. Es el que le da el sentido a nuestro cristianismo. Es el que forma el carácter de Cristo en nuestras vidas. Tú no dejas de ser mentiroso por ir a Mentirosos Anónimos. Tú dejas la vida de la carne cuando alimentas tu vida con la del Espíritu. Lo dijo el apóstol Pablo en los Romanos: hagan morir las cosas de la carne con las del Espíritu. Les hablaba a los jóvenes de un varón, y yo quiero decírselo porque sé que les gusta el chisme santo. El chisme santo, déjenme se los explico, viene del hebreo, no se crean. Es aquel que yo se los puedo contar sin culpa y que usted lo puede desparramar sin culpa. Cuando yo recién llego a Lowland, me dice mi suegro, que es mi pastor, me dice: hay un varón que me ha estado pidiendo hablar conmigo y quiero que vayas con él. Se llama Fernando, alcohólico. Y me acuerdo que yo fui con Fernando, más de 40 cervezas en un fin de semana. Pobres riñones. Entonces fui con Fernando, y yo cuando entré a su casa le dije: mire, Fernando, de verdad que yo en mi vida he tomado. Yo les decía a los jóvenes, yo me embriagaba con frutsis tomándomelos al revés. Entonces no tengo un testimonio como el suyo, no tengo una experiencia como para decirle: hágale así, paso A, paso B. Pero conozco a quien sí lo puede liberar. Es el Espíritu Santo y el poder de su palabra. Lo quiere, y él me decía: lo quiero. Póngame atención, porque no estuve con él tanto tiempo como para adoctrinarlo. Entiendo la importancia del discipulado, pero ese es otro tema. Vuelvan a invitar para hablar de eso después. Pero me acuerdo muy bien que yo le empecé a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. Y empecé a abrir la Biblia y le empecé a llevar por Romanos, Efesios, Gálatas. Empecé a explicarle la obra que hace el Espíritu Santo y el poder que tiene su palabra. Fue alrededor de un mes aproximadamente para cuando yo regreso y me dice: Jonathan, le tengo noticias. Ya no tomo. Y yo sé que esto se oye muy trillado, pero lo que viene a continuación para mí fue poderoso. Y yo le dije: ¿Qué vamos a celebrar con un frutzi? Le decía: qué tremendo, Fernando. ¿Y qué hizo? Y me dijo él, escucha, me dijo: no sé, dijo, agarré mi teléfono y empecé a borrar toda la música que me incitaba a tomar. Después de leer que el Espíritu hace morir las cosas de la carne, agarré mi teléfono y yo le dije a él: ¿y quién le dijo que hiciera eso, Fernando? Me dijo: no sé, lo sentí. Y yo me sonreí, lo abrazaba y yo le decía: es que usted todavía no sabe, pero ese sentir es el Espíritu Santo
que viene y te mueve, te cambia, te transforma. El poder de su palabra, cuando tú lo combinas, tú tienes una bomba en tus manos que acelera el propósito de Dios en tu vida. Es impresionante lo que puede hacer el Espíritu Santo. Voy a hablarte en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, venían unas fuerzas sobrenaturales sobre él. Y a la iglesia, de la cual no está en un tiempo en donde el Espíritu Santo venga y se vaya, hoy el Espíritu Santo te ha visto como una morada. Yo te pregunto, ¿por qué se te terminan las fuerzas para seguir caminando a tu propósito? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Tengo 40 años, nací en el Evangelio y he tenido muchas vivencias a lo largo del camino. ¿Me permiten abrir mi corazón un momento? Gracias, qué bonita congregación. A lo largo del camino he estado bajo el liderazgo de pastores quien al final del día deshonraron a Dios y lastimaron mi corazón y la fe. Porque es difícil muchas veces volver a confiar cuando aquellos quienes te instruyeron terminan cayendo en adulterio, terminan robándole a la iglesia, y eso lastima tu corazón, lastima tu fe. Es difícil seguir avanzando cuando sientes que aquellos de los cuales tú más tenías tu confianza de repente ya no están, o peor aún, te dañaron. Después de un tío que era pastor y cae en adulterio y nos lastima, no solamente a mí, a la familia, a la iglesia. 2 congregaciones que fueron dañadas. El otro que entra hace algo igual o peor. Hasta la iglesia, al templo, no lo querían hipotecar por lo que él andaba haciendo por detrás de bambalinas. Eso viene y daña tu corazón. Oiga, pero si Sansón, que no tuvo el privilegio, ¿sabes lo que le dijo Jesús a los discípulos? Gócense porque los profetas y los antepasados quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y ahora que ustedes lo ven, gócense. Hablaba de sí mismo como el Hijo de Dios encarnado, y después vendría el Consolador, el Espíritu Santo, que no vendría y luego se iría, que haría morada con la iglesia, para que a la iglesia, cuando sienta que las fuerzas se le acaban, pueda recordar que toda fortaleza viene de lo alto, viene del Espíritu. Él es el que renueva tus fuerzas cuando ya no tienes ninguna. La Biblia dice que cuando el Espíritu venía sobre Saúl, él fue mudado en otro hombre. Iglesia, les decía el viernes, mi madre me decía después de que yo llegaba de los eventos, bien tocado, con los ojos bien chiquitos, de tanto haber llorado en la presencia de Dios. Y mi mamá, la hermana Rebeca Treviso, estábamos en la casa y me decía: nada más te quiero decir una cosa, que cuando el Espíritu Santo te toca, no te hace llorar nada más, te cambia. Así, con ese rostro chihuahuense de autoridad de madre que tiene la palabra, te cambia. Entonces no me digas ahorita que el Espíritu Santo te tocó. Vamos a ver a los días. Como que me bajaba del avión muy rápido. Pero a lo largo del tiempo entendí que sí, te cambia, te conduce a su propósito. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Jaziel, pongan atención con esto que voy a hablar. Venían los enemigos, Josafat no hallaba qué hacer, pero dentro de la congregación, ¿hay alguien aquí que tenga el Espíritu Santo de Dios? Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que tenga el Espíritu Santo de Dios? La Biblia dice que entonces vino sobre Jaziel el Espíritu de Dios y se levantó y dijo: hermanos, hoy es tiempo de llorar porque vienen los enemigos, pero yo en el Espíritu les digo, en medio del lloro, alguien alabe a Dios, porque si tú adoras a Dios en el Espíritu, la atmósfera tiene que cambiar por el poder de su presencia. Adora a Dios, Josafat. Oiga, si ellos lo entendieron en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más tú y yo, que somos morada? No podremos levantar nuestras manos en medio de momentos de lloro y decir: Dios ha sido bueno, Él ha sido fiel, Él no se equivoca. Lo dijiste hace un momento, hermano, cuando pasaste a este lugar. Dios hizo conforme a lo que Él decidió. Él es soberano. Hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Hay tiempo de lamentarnos, pero en momentos de tristeza, de llanto y aún de alegría, la iglesia sigue adorando a Dios porque Él es bueno. Alguien diga amén en esta hora.
Voy de bajada con el mensaje. Jesucristo, yo siento la presencia de Dios aquí. ¿Alguien puede sentir su espíritu? Los que son guiados en el espíritu, dijo Jesús, esos son los verdaderos hijos de Dios. Por el Espíritu Santo los discípulos trastornaban al mundo entero. Mira, no podemos leer solo lo de Simeón como que él fue movido en el espíritu así solo porque si no. En el espíritu los discípulos trastornaban el mundo entero. Por el Espíritu Santo Pedro y Juan hablaban frente al concilio y aquellos no podían entender cómo gente del vulgo podía hablar con tanta sabiduría. Por eso el apóstol Pablo escribe a los de Éfeso y les dice: pido a Dios que sean llenos de toda inteligencia y sabiduría espiritual. Pero esto lo voy a decir con todo respeto, espero no meterme en problemas. No lo dan los institutos. Te da el conocimiento, pero la sabiduría y la inteligencia espiritual solo el Espíritu Santo. ¿Alguien me está siguiendo acá? Solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien le dio palabra a Pedro, a Juan. Por el Espíritu Santo. Escuche, Felipe llegó en un momento donde Simón el mago tenía confundida a la gente. La gente estaba confundida y pensaban que por las artes mágicas de este mago, incluso la frase que se utiliza en Hechos, dice la Biblia que Simón les decía: vengan, este es el gran poder de Dios. Hablaba con una tía hoy en la mañana y me decía ella de predicadores que hoy en día están trastornando a la iglesia, pero no precisamente en algo bueno. Están diciendo: este es el gran poder de Dios. Y es que la iglesia muchas veces estamos careciendo de discernimiento, porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y aquel que es movido en el Espíritu identifica inmediatamente cuando alguien más es movido en el Espíritu. Regáleme unos minutitos más. La Biblia dice que estaba Eliseo, andaban los profetas con él. Tuvieron hambre los profetas. Entonces Eliseo le dijo a uno de sus siervos: hágale un poco de potaje a los profetas que tienen hambre. Este hombre en la prisa vino y agarró unas hierbas silvestres y las sirvió sobre los profetas. Pero los profetas estaban a la mesa y le dijeron: varón de Dios, lo que tu siervo nos sirvió a la mesa es veneno, no lo podemos comer. Y permítame agarrar este ejemplo para decir lo siguiente: el problema de nosotros en la actualidad es que nos comemos todo lo que se nos sirve a la mesa, porque carecemos de discernimiento. Hasta que se viene alguien como Felipe y se para en el mismo lugar donde está Simón el mago, pero ahora movido en el Espíritu, le revela a toda una ciudad que ese no era el poder de Dios, que hasta el mismo Simón quiere el verdadero poder de Dios. Pero le tengo una más grande todavía. Por el Espíritu Jesús se levantó de los muertos. Alguien glorifica el nombre del Señor por ello. Y el apóstol Pablo dijo: y si el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús está en ti, iglesia, ¿por qué perder la fe? ¿Y sabes por qué levantó a Jesús de los muertos? Porque era el propósito. Y si el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús está en ti, yo sé lo que la Biblia dice, entonces también a ustedes los va a vivificar. Permítame utilizar esto: también a ti te va a guiar a tu propósito, al punto en el que tú puedas decir: despide a tu siervo, a tu sierva en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Aleluya. Ya me voy. Ya me dio hambre. Lo último que veo, y lo veo en José y María, porque también José y María están en este cuadro, y también ellos están mirando el cumplimiento de algo que se les prometió. Y este punto para mí es muy especial. Necesito su atención por los próximos minutitos. La Biblia dice que Simeón tomó a Jesús y empezó a hablar bien del niño. Empezó a hablar cosas que el evangelista Lucas no nos lo revela, pero yo pienso en mi ignorancia y en mi pobre imaginación que probablemente Simeón pudo haber dicho: este pequeño caminará sobre las aguas. Este pequeño María pondrá su mano sobre los leprosos. No está en la Biblia, es mi imaginación.
Pondrá su mano sobre los leprosos y los va a limpiar. Se va a sentar con publicanos y pecadores. Traerá esperanza al que no tiene ninguna. Vendrá en el poder del Espíritu Santo para traer buenas nuevas y traer libertad a los cautivos y a los oprimidos. Darles sanidad, salvación y restauración. Entonces, sígame, la Biblia dice que José y María se sorprendían. Wow, no puedo creer, María, lo que están diciendo de Jesús. Y María decir, wow, no puedo creer lo que están diciendo del que vino de mi vientre. Cuando yo leí esto, me doy cuenta que José y María no perdieron algo que tú y yo hemos perdido a lo largo del tiempo, y eso apaga nuestro propósito. José y María, oiga, recibieron la visita de un ángel que les dijeron lo que iba a pasar, cómo vendría el Hijo de Dios. Pero aún ellos no perdieron el asombro y siguieron sorprendiéndose de lo que se decía de Jesús. ¿Sabes lo que le dijo Jesucristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Te emocionaste y te sorprendiste por lo que pasó hace más de 15 años atrás, cuando yo llegué y te dije, resuelve tu vida porque hoy vas a morir. Extendí tu favor, pero te dejaste de sorprender y perdiste el propósito. Yo busco una iglesia que mantenga su lámpara encendida, que no deje que nada apague su amor por mí. Me he acordado de ti, le decía el Señor al pueblo en Jeremías capítulo 2, cuando andabas tras de mí en lugares desiertos, pero tu amor por mí era grande. Pero dejaste de sorprenderte y rebajaste tu amor por mí solo cuando cantan las canciones que a ti te gustan. Último chisme santo y me voy. ¿Les parece? Una vez llegamos a una iglesia, porque yo soy músico, y una vez un hermano le dijo al cantante de nosotros, cante por favor esos cantos que hacen llorar a la gente. Fíjese a lo que acudimos. Se los voy a decir para y el muchacho que canta le dijo, hermano, nosotros no nos sabemos de Paquita la del barrio. Porque la iglesia acude a liberación de dopamina cuando pierde el asombro por aquel que te dio la vida. Se te olvidó que Él quitó el cáncer de tu cuerpo y perdiste el asombro. Se te olvidó que te regresó el matrimonio y cuando tuviste a tu esposa seguiste siendo el mismo hombre. Se te olvidó que Él te dio la vida hace más de 2000 años en una cruz, y lo que empezó algo encendido se convirtió en una religión. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, no dejes que el don del fuego de Dios se apague en tu vida, Timoteo. La misma fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice está en ti. Pero ya no está ni tu abuela ni tu madre para seguir aumentando esa fe. Ahora tú, no pierdas el asombro. No pierdas el asombro. Ríndete ante el mismo Dios que te salvó el día de ayer, porque Él te va a guiar a su propósito. Pero Él no guía su propósito a gente que ha perdido su asombro por Él. ¿Qué fue lo que te tuvo aquí? Pueden ser muchos milagros, pueden ser muchas dádivas, pero nosotros no adoramos a Dios por lo que Él nos da. Jesucristo le dijo a los fariseos, generación perversa y adúltera que demandan señales. Ninguna señal se les será dada más que la que se le dio al profeta Jonás. Un carpintero que subió a una cruz, escúchame, murió y al tercer día resucitó. Y termino con esto: si eso no te mantiene asombrado por su grandeza, no lo va a hacer nada. Nada. Y si perdemos ese asombro, corremos el riesgo de no mirar su propósito cumplido en nuestra vida. Ya terminé. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.
Es tiempo de volver a profundizar en su palabra, iglesia. Es tiempo de dejar que sea el Espíritu quien guíe nuestra vida y deleitarnos en la sombra ante un Dios que es poderoso, que su fidelidad y su misericordia son de generación en generación. Servimos a un Dios que nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué dejar que las circunstancias vengan y apaguen nuestra fe? Un día hemos de dar cuentas delante de Dios. Un día hemos de estar delante del juez. Y no habrá excusas que puedan avalar lo que tú y yo hemos dejado de hacer el día de hoy. Yo quisiera pedirle a la iglesia, con todo respeto, si pueden ponerse de pie en esta hora. Veo que hay personas que están siendo ministradas desde su lugar. Y yo sé que es el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón. Si tú sientes poder venir a este altar para poder orar juntos, ven. Deja un momento tu lugar. No quisiera yo presionar a nadie. Mira, hay personas que vienen rendidas en la presencia de Dios. Hay personas que vienen encendidas en el poder del Espíritu. Alguien está en este lugar, su nombre es Cristo. El Espíritu Santo está aquí y Él te va a tocar hoy. Háblale a Él, dile: Señor, perdóname. He dejado, Señor, tu palabra. Mira cómo el Espíritu Santo está obrando en los corazones. No hay mucho que agregar cuando es el Espíritu mismo quien hace las cosas. Lo que ustedes sientan, fluyan ustedes. Toca, Espíritu Santo. Mira cómo el Espíritu Santo empieza a moverse.